comenzando esta serie llamada Hazte cargo de tus hijos. Y es una continuación de la serie que estábamos viendo hace la última serie que estábamos dando, que se llamaba Hazte cargo y se trataba de hacernos responsables. Les pregunto, ¿alguna vez ustedes han ido a un lugar público, sea un mall, en la calle, en un supermercado, etcétera, diferente lugar público, un cumpleaños o algo, y ves niños? Y cuando los niños son niños, ¿no? Y disfrutan y gritan y bla, 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 y hacen escándalo, así como cuando los de arriba bajan, termina la reunión y bajan y hay un escándalo, bueno, así. Pero cuando ese escándalo o ciertas cosas son desbordadas, que no son cosas que normalmente hacen los niños, y nosotros de pronto nos escandalizamos, por ejemplo, un llanterío que tengan en el supermercado, ¡mamá, papá! Y uno hace así. Y ustedes han dicho una frase. ¿Dónde están los papás de ese niño? ¿Lo han dicho? ¿Cierto? Tengan hijos ustedes, no tengan hijos, pero uno hace como esa expresión. ¿Dónde están los papás? ¿Cierto? Bueno, a eso esta serie. Para que tú, como papá, tío, abuelo, pero a lo mejor estás cercano a niños, o vas a ser papá más adelante, no digan eso de tus hijos. Pero incluso de cosas más fuertes o peores que simplemente un berrinche feo, sino cosas que puedan ser más dolorosas para la vida de tus hijos. Entonces, por eso que tomamos la iniciativa de hacer esta serie llamada Hazte cargo de tus hijos, entendiendo que como padres o futuros padres o abuelos o tíos o representantes, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de el actuar de nuestros hijos. No te vayas a morir electrocutado. Entonces, es importante que nos hagamos cargo. Y vamos a estar viendo en esta serie con el propósito de ir paso a paso viendo cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan ir teniendo una vida y un crecimiento bien en lo valórico, en su comportamiento. Entonces, en esta serie vamos a ver cosas como ¿cómo todo esto lo puedo enseñar a mis hijos? ¿Cómo yo transmitirlo? ¿De dónde empieza todo esto? Y esto empieza en casa. Así que en esta serie vamos a estar viendo eso. Esto parte en casa. ¿Cómo como padre ahora yo voy a poder transmitir estas cosas a mis hijos y hacerme cargo de la parte que me toca como padre? ¿Qué consumen mis hijos? ¿Qué es lo que están consumiendo mis hijos? No solo de alimentos, redes sociales, internet y tanta cosa que hay, que para a lo mejor adultos, cuando éramos niños no vivimos eso, o estábamos un poquito alejados de eso. Lo más tecnológico que muchos de nosotros tuvimos fue un Walkman y escuchábamos, acá le decíamos personal estéreo, y eso era lo más tecnológico que sea. Hasta el momento que sacaba y dabas vuelta el cassette con un lápiz, ¿no? Para no gastar la pila. ¿Por qué hacen eso? Para no gastar la pila, porque el que vuelva a tener plata para otra pila era complicado. Yo sé que hay cosas que ustedes, algunos nunca van a entender, pero algunos las vivimos. Bien, entonces, ¿qué consumen tus hijos? ¿Con quiénes se juntan tus hijos? ¿Y qué labor tienes como padre en intervenir en eso? Así que va a ser una serie un tanto complicada, porque nos va a confrontar a nosotros mismos. Yo mismo escribiendo esta serie, esta parte que es la parte introductoria, y lo que venía, yo me ponía chiquitito, así como, esto lo tengo que hablar yo y es algo que estoy viviendo. Así que no voy a ser muchas veces un maestro explicándoles cómo se cría a los hijos, porque yo vivo eso. Así que, pero juntos vamos a aprender y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta serie. Hoy, como les decía, es la parte introductoria y es la parte donde vamos a aburrirnos un poco, por lo menos unas 2 horas más o menos de introducción, porque así son las introducciones. No, esta vez voy a mostrarles y se titula de Hazte cargo de la fe de tus hijos. Y esta va a ser la parte introductoria porque nos va a servir para cada una de las cosas que vamos a hacer. ¿Por qué la fe?
en nuestros hijos es importante. Vamos a hablar de cómo es que nuestros hijos, y tú, en su momento, hemos aprendido valores, hemos obtenido una moralidad, bueno o mala, pero la hemos obtenido. ¿Cómo hemos llegado a eso? Científicamente, ¿cómo hemos llegado a ese punto? ¿Y qué dice Dios al respecto? Entonces vamos a estar hablando de eso ahora. Y cuando se trata de tomar la responsabilidad de nuestros hijos, muchos han tomado la opción, y estoy hablando de padres cristianos. Cuando hablo de cristianos, esto siempre lo explico, no estoy hablando de una religión en particular, evangélicos, católicos. Estoy hablando de aquellos que eligieron seguir a Jesús y se han considerado cristianos. Hay un montón de formas de cristianos, ¿no? Pero alguien que sigue a Jesús, ¿ok? Entonces eso cuando hablo de alguien cristiano. Entonces, yo he escuchado, incluso de padres cristianos, decirle a sus hijos: yo voy a dejar que mi hijo elija su fe. Y cuando él pueda elegir su fe, que la elija, porque es bueno que sea así. Y ese discurso suena muy amigable con la generación que estamos viviendo, donde elige tú, o elige quién quieres ser, Barbie, o bueno, lo que sea. Pero elige, pero está bien elegir. Pero a veces nuestros hijos no van a tener un muy buen contexto para elegir. Entonces, cuando tú piensas que es bueno que tu hijo elija, aún siendo padre cristiano, que elija su fe, ellos eventualmente sí van a poder elegir su fe. Sí van a poder elegir su fe. Pero es muy diferente a que tú se la muestres. Es que yo no quiero imponerle nada. Eso es un punto importante. Es un punto que vamos a ver. ¿Y por qué es importante? Que no se trata de imponer, pero eso de dejar que mi hijo elija su fe puede ser un azar. Puede ser un problema. Puede ser algo que promuevas sin darte cuenta. Haz eso si estás dispuesto a que a tu hijo lo consideren dentro de la generación de cristianos que no tienen ningún tipo de disciplina y se quiebran por cualquier cosa. Yo creo que tú y yo, como padres, no quisiéramos eso. Pero si están de acuerdo con eso, entonces sí, déjales elegir su fe. Pero tampoco quiero imponer. Ok, vamos a ver cómo hacerlo de una manera que tú lo sientas amigable. Que sientas que le estás enseñando lo más importante a tus hijos. Sin tener que imponérselo, sin tener que obligarlo, sin tener que manipularlo, para poder mostrarle cuál es un buen camino y un camino correcto. Entonces, antes de esto vamos a ver por qué no es bueno que tus hijos simplemente elijan una fe, que no la van a elegir siendo niños, la van a elegir ya más grandes, ¿no? ¿Por qué no es bueno? Entonces, un primer punto que tengo para ustedes es que vivimos en un contexto cultural donde las cosas se ven de forma relativa. Y les voy a explicar a qué me refiero con esto. Porque vivimos en un mundo cultural donde todo es relativo. Parece que ya las verdades no existen. No hay verdades, todo es relativo. Entonces, si hablamos de fe, entonces no, pero es que los cristianos defienden una verdad y que esa verdad es Cristo y no, porque ya no hay verdades. Ya hay un mundo enseñando lo contrario, una cultura donde enseñan que no hay verdades. Y yo les quiero poner un ejemplo muy básico acerca de la importancia de las verdades y que sí existen verdades. Que no todo es relativo, cierto, hay cosas que son relativas, pero no todo es relativo. Hay verdades, hay originales. Como por ejemplo, si tú agarras un vaso de agua o un pote de agua y tú puedes asegurarle a todo el mundo que ahí hay 1 litro. Entonces, alguien de ustedes puede decir, no, eso no es 1 litro. Y otro dice, no, eso es menos de 1 litro. Capaz que algunos más técnicos, pues siempre hay algunos. Ahí son 900 gramos. Gramos, eso, no, litros. CC.
Yo lo digo como que hay. No, no, pero ahí hay, le voy a decir, 900 centímetros cúbicos. No, y alguien puede discutir. Entonces alguien dice, bueno, no, pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es la verdad? Porque aquí todos tenemos una opinión diferente. Entonces, comparémoslo con un litro. ¿Y cómo sabemos si ese es un litro? Lo mismo con un metro. Lo mismo... No, un metro. Yo calculo los metros y mi esposa sufre. Porque yo todo lo calculo. Yo creo que de aquí a acá tengo un metro. Entonces yo todo lo calculo así. O un paso así es un metro. Y mi esposa sufre porque luego que hacemos un arreglo en la casa, siempre queda sobrando, faltando espacio. Muy pocas veces le he achuntado mi metro. Entonces, pero pasaría lo mismo con un metro o con un kilo o con las medidas. Entonces, ¿hay un original o nos vamos a dejar llevar por las opiniones de todos los? Aquí podemos opinar, todo es diferente. ¿Pero hay algún original? Y sí, hay un original. Y esa es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, la BI, está en la cifra en inglés, PM, que esa cifra, esa oficina, ese buró, se encarga de tener los pesos oficiales, las medidas oficiales de cada cosa. Ahí está la milla, ahí está el metro, ahí está el kilo, ahí está la tonelada, ahí están todas las medidas. Eso está en Francia y si alguien quiere confirmar si esto es un litro o no, lo tiene que confirmar ahí. Ahí están las medidas originales. Hay un original para que nosotros no inventemos un litro o un kilo y para que no vivamos todos con una opinión. Porque imagínate todos tuviéramos la opinión de un kilo, de un metro. No funcionaría mucho. Así que hay gente que, organismos internacionales, se aseguraron de que haya un original. Así como lo hay en esto, la fe también tiene un original. La fe también tiene un original. Hay una verdad, existe una verdad. No todo es relativo. Vuelvo a decir, sí hay cosas que son relativas. Pero en cuanto a la fe, hay un original, hay una verdad. No, pero es que todos los caminos nos llevan a Roma. No. Hay una verdad, hay un original. Y eso asustó a muchos. Recuerden Jesús frente a Poncio Pilato, lo vieron en las películas, si no está muy relacionado con la iglesia. Frente a Poncio Pilato, Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Cuál verdad? Háblame de la verdad. Y Pilato estaba vuelto loco porque quería saber qué era la verdad. Porque en los tiempos antiguos, hoy día, como todo es relativo, nos da lo mismo, pero en los tiempos antiguos alguien hablaba de una verdad y decía, yo quiero saber qué es verdad. Porque filosofaban, sobre todo la gente con estudio, filosofaba acerca de si existe una verdad. Y cuando Jesús dice, yo soy la verdad, Pilato se vuelve loco y dice, ¿cuál es la verdad? Explícamela. Y no lo entendía, que la verdad era una persona. Entonces, existen verdades. Y desde esa verdad viene acompañada de principios, valores, moralidades, formas de conducta, que Dios las puso para que todos anduviésemos en un buen camino. Existe un camino correcto. Aunque tengamos una pata coja y nos desviamos, pero existe un camino correcto. Como existe un camino correcto para llegar a tu casa. Aunque hayan varios caminos, pero hay un camino que es el ideal, ¿no? Que probablemente fue diseñado para eso. Ya, independiente de tu movilización. Pero existen caminos. ¿Cuál es el problema? El problema es que si nuestros hijos son formados bajo este contexto de relatividad, perderán el sentido de lo verdadero, perderán el sentido de las convicciones y van a vacilar en sus creencias. Lo quiero repetir otra vez. Si nuestros hijos son formados en un contexto de relatividad, perderán el sentido de lo verdadero, perderán el sentido de las convicciones y vacilarán en sus creencias, en su moralidad, en sus valores principales y cambiarán de acuerdo según el interlocutor que tengan. Variarán. ¿Y quiénes son los interlocutores? Puede ser un profesor, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un conocido, puede ser un artístico, puede ser una organización, puede ser la música, un establecimiento.
que va a determinar cuáles son los valores, principios de nuestros hijos, o que cada cierto tiempo cambien. Me encanta, en política se ve mucho eso, que alguien dice, tengo claras mis convicciones, pero si no te gustan, tengo otras. Eso se ve en política. Lo están entendiendo, bien, buenísimo. Pero esto es lo que ocurre. Muchas veces cambiamos de convicciones. Nosotros mismos cambiamos de convicciones muchas veces. Y te puedes dar cuenta cuando miras para atrás. Antes estabas de acuerdo con unas cosas que hoy no estás de acuerdo. Yo me miro para atrás. Incluso, Dios me perdone, veo mis propios videos y digo, ay Dios mío, yo creía eso, yo defendía eso. Es normal que el ser humano vaya cambiando. Pero lo que no es normal es que cambiemos a cada rato. Y lo que no es normal es que nuestros hijos prácticamente no van a tener un puerto de sus convicciones. Y se moverán de acuerdo a lo que sea. Entonces, la falta de convicciones romperá, estoy hablando de los niños, su vida valórica, su moral y por consecuencia su emocionalidad. La falta de convicciones, porque no hay puerto, porque no hay un lugar fijo, porque no hay un lugar que los mantenga con una convicción. Entonces, por eso que es importante que, como padres, los ayudemos, porque esta cultura que nosotros hoy estamos viviendo, y yo no tengo que explicarles cómo es la cultura que estamos viviendo, basta que abran sus redes sociales, prendan el televisor y vean cómo es la cultura que estamos teniendo. Y no me quiero poner del lado de medio religioso, pacato. ¡Ay! El reggaetón. ¡Ay! Lo que piensan. ¡Ay! Lo que dicen. No. Hay cosas que uno ve y las ve constantemente y ya ni siquiera da chance para ser así. Son las cosas que están en el día a día. No se trata de un discurso pacato. Se trata de que nosotros podamos ver, es el mundo que queremos que nuestros hijos se desarrollen. Por eso muchos jóvenes, hoy, incluso jóvenes mayores, yo les digo bien jóvenes, han elegido no querer tener hijos. O sea, qué difícil debe ser criar hijos en medio de esto. Y es por eso esta serie, para que nosotros podamos ver cómo vamos a ayudar a nuestros hijos, o futuros hijos, o sobrinos, o a un amigo o un hermano a criar a sus hijos. A lo mejor simplemente decirle, oye, tienes que ver esta serie. O vente aquí a mi iglesia para que conozcas lo que estamos haciendo, qué sé yo. Entonces, pero esta cultura lo que convierte a nuestros hijos es en un corcho navegando en el mar. ¿A dónde va? A ningún lado. Solamente lo va a mover la corriente. Y así muchas personas viven. Y hoy tenemos personas que son adultos y han vivido así toda su vida, pero lamentando toda su vida también. ¿Cómo una persona puede llegar a un punto a elegir vivir para el narcotráfico, por ejemplo? Y claro, nosotros tenemos la televisión. Por ejemplo, no voy a demonizar las redes sociales o Netflix, ¿ok? Yo en Netflix veo Chosen y veo Walking Dead, ¿ya? O sea, puedes ver y tú eliges qué quieres ver, ¿ok? Pero, por ejemplo, Netflix y otras plataformas han romantizado la delincuencia, el narco. Entonces los jóvenes dicen, yo no quiero trabajar toda la vida. Si veo a mi papá trabajar toda la vida y no han logrado nada. Y tienen esa oportunidad y ahora tienen bling bling y un montón de cosas y es una vida diferente y algunos han optado por esa vida. Y uno dice, ¿cómo alguien pudo encontrar buena esa vida? Pero es que lo que nuestra cultura les está vendiendo, que han romantizado. Los villanos parecen ser buenos. Yo soy fanático de Batman, me encanta Batman. Pero cuando yo vi la película El Guasón, yo decía, ¿cuál es el papel de Batman ahora? Porque él era el superhéroe, pero ahora el Guasón parece ser lo máximo. Y además,
vendido como una víctima. Y uno dice, wow, y justificar su actuar. Y uno dice, qué maravilloso. Y fíjense cómo nos están gustando las series de los villanos. Hace un rato conversaba con un amigo, hablamos de Heisenberg. Si no sabes quién es Heisenberg, no importa. Pero qué maravilloso Heisenberg. Y era el malo de la historia. Y cómo hemos romantizado eso, que nuestros niños al consumir eso, o sea, nosotros, adultos, nos guiamos a veces simplemente por eso. Imagínate un niño que no logra pensar todavía, y les voy a mostrar algo al respecto. Entonces va a decir, esto es bueno. Pero es que el narco y todo lo que hacen los narcos es malo. Pero ellos a lo mejor nunca lo han visto del lado malo. Porque quizá, incluso, a lo mejor matar para ellos es malo. Uno dice, pero ¿cómo alguien va a ver que matar no es malo? Si la sociedad se pone de acuerdo. Hubo un hombre que se levantó y mató a 6 millones de judíos. Y hay gente que mató en el nombre de él. Y cuando estaban en el tribunal de Nuremberg y lo están condenando, ellos decían, ustedes no nos pueden condenar porque nuestra ley lo permitía. Nuestra ley permitía perseguir, odiar y matar a los judíos. Nuestra ley lo decía, ustedes no nos pueden condenar. Gracias a Dios sí, en ese tribunal pudieron condenarnos. Pero su ley les permitía hacerlo. ¿Qué pasa cuando lleguen a eso? ¿Qué pasa cuando los valores son totalmente cambiados? Entonces, para la gente normal, como la mayoría quizá de nosotros, matar está mal, pero cuando te muestran que no lo es y que es legal, entonces tú empiezas a danzar con esa cultura. Y así es como muchas de las cosas que nosotros podemos decir están mal, parecen que están bien. Oh, ¿dónde dice eso? Que a lo bueno le llamaremos bueno, malo, y a lo malo le llamaremos bueno. ¿Dónde dice eso? No sé, vamos a averiguar. Entonces, con respecto a esta fe y nuestros niños y todo esto que estamos hablando, hay otro punto que tiene que ver con que además hay una cultura del ateísmo. Me tocó vivirla de cerca, primero porque fui ateo por años. Pero yo elegí ser ateo como a los 17, 18 años y me duró un par de años con mi filosofía y mis locuras. Pero cuando tuve la oportunidad de trabajar en colegios y estar con niños, y escuchar a un niño de 7 años que te diga, yo soy ateo, tampoco le va a hacer afirmar la fe a otro que sí cree, ¿no? O que dé evidencias de su fe. Pero que un niño diga de 7 años, soy ateo, uno dice, wow, algo está pasando en la sociedad. Primero, nos hacemos cargo, algo mal estamos haciendo como iglesia, para que un niño de 7 años diga, no creo. Pero ese tipo de declaración, porque los momentos en nuestra mente de dudas, y lo hemos hablado en esta iglesia, de dudas y de falta de convicciones, vienen más o menos en la adolescencia, pero no en la niñez, menos en una niñez temprana. Entonces eso debería llamarnos la atención. Entonces la cultura del ateísmo nos lleva a que los niños no crean en nada. ¿No existe un Dios? Y como padres podemos hacer algo al respecto. No para convencerlos que existe un Dios, sino para enseñarles un camino en el cual nosotros hemos creído que les ayude a fijar valores en sus vidas. ¿Saben de qué se queja la gente atea? La gente atea fuerte. Fui ateo, así que sé de qué se habla. Los ateos convencidos y todo esto, no solamente por una decepción acerca de Dios, sino que tienen su propia filosofía. Dicen que la religión la crearon para manipular a las masas, para que las masas se comporten. Y en cierta parte tienen razón. Una persona que tiene convicciones, que tiene una fe o que sigue los valores cristianos, va a adecuarse, ni hablar que nuestro cristianismo, incluso el mismo Jesús, nos enseñó de que teníamos que aprender a someternos. Pablo,
a someternos a nuestras autoridades. Porque de alguna manera Dios había puesto esa autoridad. Entonces, qué buena o qué conveniente para gente manipuladora es la religión o la fe. Pero no desde el cristianismo. Simplemente es porque tenemos nuestras convicciones. Pero eso es lo que ellos dicen. Crearon estas religiones para poder manipular a las personas. Cierto, hay gente que ha manipulado a través de la fe. Pero no es el enfoque, ni siquiera fue el enfoque de Jesús, ni sus discípulos, ni en la primera iglesia. Entonces, esta es lo que está pasando. Ahora les voy a mostrar algo acerca de cómo funciona el desarrollo moral de una persona desde la niñez. Y voy a hacerlo, estuve estudiándolo, ya lo había visto antes, pero se lo voy a mostrar ahora para que lo podamos entender. Que se llama la teoría del desarrollo del juicio moral de un señor llamado Lawrence Kohlberg. Y él habla acerca de, bajo investigaciones y algunos dilemas de moralidad que se hicieron, él desarrolló un esquema de cómo funciona la moralidad en las personas, sobre todo desde la niñez. Y habla esto más o menos. Dice que hay una parte que es la preconvencional, que es la etapa más pequeña, la parte de más niños, y una parte que le llama 6 estadios. Y uno de los estadios, el primero dice que al principio la moralidad o el desarrollo del juicio de un niño comienza por una cuestión de obediencia o castigo. Obedece, no tienes castigo. Haz esto si no tienes consecuencias. Esto se hace, esto no. Esto es bueno, esto es malo. Eso es lo normal y el desarrollo. Normalmente lo que envuelve en la parte preconvencional es que el ser humano es ensimismado al principio. Piensa solo que existe él. Pero luego en el segundo estadio se ve el individualismo, pero luego empieza a darse cuenta que el otro también tiene un parecer. Entonces empieza a volverse algo un poquito más colectivo. Existe un intercambio de valores. Ya no son lo que él nomás cree como niño o lo que piensa, sino que empieza a encontrarse que otros también piensan. Y es por eso que los niños discuten y pelean entre ellos, porque se empiezan a descubrir que el otro tiene una opinión diferente o dice algo diferente de tal cosa, ya sea de un color o cualquier cosa. Entonces eso empieza a ocurrir. Ahí es donde es buen tiempo para los padres, por ejemplo, enseñar la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti, porque él ya empieza a darse cuenta que hay un trato de afuera hacia él también. Entonces trata a los demás como quieres que te traten a ti. La regla de oro funciona muy bien en esa etapa. Luego viene la parte convencional. Bien, y en esta etapa ya empieza a haber relaciones interpersonales. Empieza a descubrir al otro como otro y empiezas a tratar de encajar en el grupo. Esto es muy natural y es por eso que encajamos en los grupos. Nos ha pasado a todos nosotros. Conocemos un grupo y tratamos de encajar. La idea es ganarse la confianza de los demás. Entonces, al ganarme la confianza de los demás, puedo pasar a llevar diferentes valores que en algún momento me enseñaron, porque trato de encajar en los demás. Esto puede ser muy positivo o muy negativo a la vez. Esto no es bueno ni malo, simplemente es, pero de acuerdo al contexto que vas a estar, en cuál te vas a desarrollar las relaciones personales. Entonces, tratas de ser una buena persona, esa es la naturalidad. En el cuarto estadio ya tiene que ver que nos damos cuenta de que hay un orden social. Ya no, tu vida no es el grupo de personas que te relacionas, sino que existe un mundo, existe un país. Entonces ya ahora el enfoque es como tratar de ser buen ciudadano. Entonces empiezas a entender que existen leyes que son de alguna manera universales. Luego viene el tema de post-convencional, que es la tercera parte, y tiene que ver con ya un contrato social. Estas son las leyes. Y yo estoy de acuerdo y estoy bajo leyes. Aunque las comienzo a tratar de entender. Para llegar al último estadio que tiene que ver con principios universales. Ok, existen leyes, pero también existen principios. Incluso esas leyes pueden estar en contra de mis principios, por lo tanto voy a prevalecer en los principios, que es el estado ideal de una persona. Por ejemplo, hay leyes que mirándolo desde un cristiano que ha vivido todo esto, hay leyes que pueden ir en contra de mis valores cristianos. Entonces, no voy a cumplir esa ley. Pero eso está mal, bueno, ¿no? Está bien, pero no voy a cumplir esa ley. Por ejemplo, si me hubiese tocado vivir en la Alemania nazi,
Algunos eligieron no perseguir, odiar y matar a los judíos, porque tenían valores que iban por encima de las leyes. Bien, entonces, así funciona el ser humano, así funcionamos nosotros. Así funcionamos nosotros. Así funciona el ser humano, así es como estamos enseñados a funcionar, a desarrollar nuestro juicio moral. Entonces, en esta etapa es fundamental los padres, porque en cada uno de esos estadios, como padres, debemos tener un acompañamiento de nuestros hijos. Algunos de nosotros tuvimos un buen acompañamiento. Algunos, el mejor acompañamiento que tuvimos, sobre todo en el primer estadio y en el segundo estadio, que se llamaba chancleta. Y esa chancleta, bueno, algunos se llamaba cinturón, en el mío se llamaba cordón de la plancha. Independiente cómo fue tu correa de plástico por acá, sigan diciendo, martillo, no, bueno, martillo. Bueno, pero algunos fuimos aprendiendo y el acompañamiento en nuestra vida fue algo para ayudarnos. Otros eligieron simplemente enseñarlo sin tener que golpearnos. Bueno, entonces el punto es que el acompañamiento de los padres es fundamental en todo esto. Porque si nosotros los dejamos, ellos van a moldearse de acuerdo a lo que hay afuera. Y a ti y a mí no, la mayoría de nosotros no nos gusta lo que hay afuera. Muchos de nosotros hemos querido casi que ni salgan. Pero tienen que salir, van a la escuela, van a un cumpleaños, van aquí, van allá. Y uno, Dios mío. Y es bueno porque nos volvemos más creyentes. Señor, tráemela de vuelta. Con vida y sin basura. Muchos de nosotros no al reggaetón en los cumpleaños de niños. Y cosas así que nosotros decimos, no quiero que pase. Pero no podemos encerrarlo en una burbuja. Tampoco podemos, lo hemos visto ya en películas y ¿qué ha pasado? Encerrar y armar una aldea entre un grupo de personas y engañar a nuestros hijos toda la vida de que vivimos en un campo y que no existe más mundo. Películas, yo veo muchas películas, pero no son películas, hay gente que ha pensado así. Y lo han hecho. Y yo tengo amigos que lo están haciendo. Dios mío, se me sale. Entonces, pero es la desesperación de los padres. Entonces, ¿qué puedo hacer ante esto? Una opción, no quiero tener hijos. O voy a regalar los que tengo. No. O hacer un acompañamiento. Los mayores de edad, yo ya lo hice. Pero están preocupados ahora por los nietos, seguro. Pero es así. Entonces esto, más allá de científico, pero eso no está en la Biblia. Más allá de los estudios, el punto es, así funciona y toda esa etapa necesita un acompañamiento. Yo aplaudo a los padres, lo he dicho otras veces, que le quitan el celular al hijo. Aplaudo a los padres que vamos a tener problemas aquí, pero no vas a tener problemas allá. No quiero que te juntes con ese, con aquella, no vas a ir a esa fiesta. Aplaudo a los padres que han tenido el carácter de formar a sus hijos así. Pero no es fácil, porque la corriente nos impulsa a no hacerlo. Déjalos elegir. El problema con respecto a elegir la fe es que, ¿y qué tiene que ver con respecto a la fe cristiana? Si no eres un padre cristiano, no estás relacionado con la iglesia, a lo mejor estás viendo este video o estás acá y no estás relacionado con la iglesia, y tú dices, pero yo no soy cristiano y tener los valores, yo he visto mucha hipocresía y tienes razón, en la iglesia tienes razón. A lo mejor no estás convencido, pero mira cómo está el mundo. Mira para dónde va el mundo. Si tú piensas que simplemente van a crecer por los valores que le enseñaste en casa, a veces no es suficiente. Es más del 80% de los padres no tiene conversaciones con sus hijos acerca de moralidad, sexualidad, emocionalidad. No existen esas conversaciones. O sea, más del 80% de las personas no tiene este tipo de conversación con los hijos. Si para muchos de nosotros, algunos ya más avanzados, otros estamos en plena etapa, hablarle de sexo a los hijos. Y siempre lo dicen los psicólogos y personas enteradas en esto. Háblales antes que le hablen, porque tú vas a elegir cómo decírselo, aunque tartamudees.
Pero si no, lo van a aprender de otra manera. Y peor, y lo van a aprender quizás de forma grosera. Como a lo mejor muchos de nosotros nos tocó aprenderlo de forma grosera. Entonces, tú y yo nos podemos hacer cargo de nuestros hijos y empezar a hacer algo diferente. Y la fe cristiana te va a ayudar a hacer esto. ¿Por qué la fe cristiana? Porque si no enseñas esto, estás jugando a la ruleta rusa con tu hijo. Elija. No es que yo quiero que elija, como les dije al principio. Pero luego te tienes que hacer cargo de todo esto y de toda la enseñanza que ellos están recibiendo. Entonces, si tú eres un seguidor de Jesús y te parece que enseñarles de la fe es una imposición para tu hijo, hay algo que no estás entendiendo de la fe cristiana. Que es bueno que revises, que es bueno que vuelvas a revisar. ¿Cuál es el punto de no enseñarle una fe cristiana a nuestros hijos? Padres cristianos, ¿no? Que tus hijos igual van a elegir una fe. En algún momento, o la tendencia que van a tener, en algún momento ellos estarán enfrente de decisiones, dilemas en su vida, y van a elegir. Pero si tú no le enseñaste una fe y un fundamento de la fe, no es enseñarle de Jesús y el viejito pascuero, es enseñarle que esa fe es contundente y que tiene valores y que aplicamos los valores, por una razón aplicamos estos valores, enseñarles robustamente la fe. ¿Por qué? Porque cuando ellos se enfrenten a estos dilemas y tengan que elegir qué van a hacer o qué fe van a elegir, o si van a ser budistas, si van a hacer esto, lo que se les dé la gana, la Pachamama, como les decía el otro día, cuando tengan el abanico de opciones, en ese abanico de opciones, ¿está el cristianismo? ¿Está Jesús en ese abanico de opciones? Quizás no. Y tú como padre cristiano, tú, porque sentiste que tenías que darle libertad de elección, no pusiste en ese abanico esa opción. Y eso, ya después, he visto tantos padres desesperados que ya no tienen cómo meterle a Jesús, o a veces ya tarde imponen a Jesús y lo obligan a ir a la iglesia y lo obligan a hacer cosas. Hay un tiempo donde el niño no elige ir a la iglesia, simplemente tiene que ir porque vamos en familia y usted tiene que ir y ya. Y es muy sencillo. No le va a preguntar a tu hijo de 4 años, ¿quiere ir a la iglesia? Nosotros vamos porque somos una familia y vamos a la iglesia, ya. Pero luego le explico el sentido de esto. Y ni hablar, llevarlo a una iglesia donde le enseñen de la Biblia de forma entretenida. Porque yo considero que es pecado aburrir a un niño con la Biblia. Pero se le puede enseñar de una manera que él diga, me gustó, a lo mejor no está acostumbrado todavía. Pero, oye, me gustó, aprendí. Y bueno, parte de eso nosotros hacemos. Entonces, es importante la fe cristiana. Yo les hago una pregunta. Si tu cónyuge, o tu pareja, o tu futura pareja, tuviese valores, principios en su vida, los que están buscando y eligiendo y diciendo, bueno, esta sí, esta no, se creen Alejandro Sanz, y si fuera ella, o la de acá, bueno, pero están ahí. Si esa persona, o tu cónyuge, tuviese amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad, dominio propio. Si tuviese esa lista de valores, no solo los repite, sino que los vive, yo diría, ¡wow! ¿Cierto? Por ahí las esposas, los esposos están, ¡ay, ojalá los tuvieran! Bueno, la pregunta es si los tienes tú. ¿Cómo sería un matrimonio si ambos tuvieran toda esa lista de valores que les di? Ambos la tuvieran y los practicaran día a día. ¿Cómo sería esa pareja? ¿Cómo sería tu futura pareja si tuviese esos valores?
Es como el líder. Ay, ¿quién se casará conmigo? La que se case conmigo tiene que tener esos valores. La pregunta es si tú los tienes. Si ella te va a elegir a ti con esos valores o no. Capaz que los ve que no los tiene y chao. Porque alguien que tiene esos valores, ¿qué va a buscar? Lo contrario. Ahora, les pregunto, entendiendo que eso funcionaría bien, voy a repetirlos. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, felicidad, humildad, dominio propio, etcétera, etcétera. Todos esos valores. Que alguien tenga todos esos valores. Se vería una persona rica. En todos los sentidos. Ahora, si te gustaría que tus hijos tengan esos valores. Porque evidentemente una persona con esos valores creo que le iría bien en la vida. Que sea fiel, que sea amigable, que tenga dominio propio, que no se deje dominar por cualquier cosa, que tenga paz, que aprenda a tener paciencia. Son valores tan importantes, uno dice, que mis hijos los tengan. ¿Quién es responsable de enseñarles eso? Ahora, lo contrario es esto. Voy a decir varias cosas. Sexo con cualquiera, pornografía, libertinaje, idolatría, arrebatos de ira, chismes, droga, adicción, borracheras, contiendas, peleas, celos, envidias, amargura. ¿Quién quiere un hijo así? O sea, ustedes lo van a amar a un hijo así, pero ¿quieren que su hijo sea así? Pero esto es lo que nos están vendiendo. Esto es lo que, si no hacemos lo primero, vamos a tener lo segundo. Les dije que iba a ser una serie incómoda y va a ser más incómoda aún. Pero esto es lo que nos están vendiendo. Y lo primero que le leí, para los que no lo relacionaron, son el fruto del Espíritu. Aquellos que permanecen en Jesús como fruto de permanecer en esa rama, en esa vid, en ese árbol que es Jesús. Este tipo de frutos que vamos a dar a su tiempo. Porque decía, yo veo aquí varios de la iglesia que llevan tiempo y todavía no dan esos frutos. Mi esposa primero. Y me decía, yo todavía no veo algunas cosas. La ciencia y todos los demás. Pero estamos en ese camino de desarrollar esos nuevos valores en nuestra vida. Tú y yo no tenemos la capacidad de dar frutos por sí solos. Los damos porque estamos o permanecemos atados a una rama donde hay una fuente de vida. Por eso Jesús lo explicó de esta manera. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esto es lo que dijo Jesús. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Miren cómo lo explica. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, ahí debería decir como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Jesús lo explicó claramente. Ustedes quieren dar estos frutos, tienen que permanecer en mí, está diciendo Jesús. Mientras permanezcan en mí, naturalmente van a dar esos frutos a su tiempo. Pero estos son los frutos que se esperan de ustedes. Pero si no permanecen en mí, naturalmente vamos a llevarnos por la corriente existente. Que esa maldad no existe hoy, ha existido por toda la eternidad. Por toda la vida, perdón. Ha existido este tipo de maldad. La que les nombré. Sexo alocado, porque el sexo Dios lo creó de forma maravillosa para la vida en pareja, para la vida matrimonial. Todo lo de afuera es un desorden y nos hace daño, nos han hecho daño. ¿Se dan cuenta que no se trata de venirse del lado de acá y creerse el moral y ser pacato? Se trata de esto realmente ayuda a la vida del ser humano. Ha ayudado a nuestras vidas y ayudará a la vida de nuestros hijos. Tú y yo, seamos padres hoy o seamos en el futuro, vamos a rendir cuenta por nuestros hijos. Nos va a tocar, así como nos dieron, decíamos la semana pasada, nos dieron talentos. Vamos a pararnos enfrente y vamos a dar frutos por nuestros hijos. O sea,
Vamos a dar testimonio. Incluso las leyes te hacen pagar por las faltas de tus hijos, ¿sabías? Hay leyes que si no lo logra el hijo, lo tiene que pagar el padre. Incluso las leyes. Pero en cuanto a Dios, en algún momento vamos a pararnos frente a Él y rendir cuenta por nuestros hijos también. Por todo aquello que se nos regaló. Y los hijos son un regalo de Dios. Y vamos a rendir cuenta por eso. ¿Qué vamos a decir? Es que este mundo que nos mandaste. ¿Esa es la manera que nos vamos a hacer cargo? ¿O vamos a decir, mira, tú me diste a mi hijo y yo hice todo lo posible? Él luego eligió. Pero este camino yo se lo mostré para que él lo eligiera. Y Dios va a decir, tú hiciste todo lo posible y luego él sí eligió. Pero el cristianismo, la vida correcta, estaba dentro de esa opción como algo principal. No se trata de imponer, no se trata de manipular a nuestros hijos, no se trata de traerlos acá y aburrirlos. Se trata de que vivamos una vida en un camino correcto. El rey Salomón lo dijo de una manera mucho más bonita. Lo explicó de una manera, el hombre más sabio de la época, Salomón, lo escribió y dijo lo siguiente con respecto a los niños. Instruye al niño en el camino correcto. Y aún en su vejez no lo abandonará. Esto, los valores quedan arraigados. Y es probablemente que muchas veces ellos van a encontrarse en dilemas morales y ellos van a elegir aquello que sus padres le formaron, pero también aquello que sus padres le mostraron con el ejemplo. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Próxima semana, el título se va a hacer Ellos me copiarán. Así que va a ser muy incómodo para nosotros. Así que los espero ver a todos aquí, a disfrutar de esa incomodidad. Mientras tanto, la iglesia te quiere ayudar para que no lo hagas solo. Nosotros como iglesia te queremos ayudar para que no lo hagas solo. Y hemos hablado y usamos un concepto que se llama Orange o piensa en naranja. Y voy a hacerlo muy cortito, explicarle más o menos de qué se trata. Orange es una alianza entre lo que es el hogar o la familia y la iglesia. El hogar en rojo representando el corazón, la familia es el corazón, el rojo. Y el amarillo es la luz, representa a la iglesia y significa la luz, porque la misión de la iglesia en este mundo es ser luz. No en todas las áreas. Es el error, y por eso que encontramos tanta religiosidad, es que la iglesia trata de ser luz en muchas áreas, políticas y un montón de cosas, que la iglesia no fue llamada a ser luz en esas cosas. La iglesia fue llamada a ser una luz. Y ahí poner todas nuestras fuerzas. Y eso impactará todas las demás cosas, pero es una luz. Entonces la iglesia es la luz. Y por el otro lado, la familia. Una persona que viene a la iglesia regularmente acá, una vez por año, no, regularmente es, ponele 3 veces por mes. Nuestras reuniones, en este momento los niños están en el área y aproximadamente dura 1 hora, así que nuestros niños, ponele que reciben 1 hora de un mensaje. Al mes entonces serían 3 horas. Saquen la cuenta cuánto sería al año. Es muy poquito. La influencia que la iglesia le puede dar en la fe a tus hijos es muy poquita, porque son muy pocas horas. El mayor responsable, no le estoy quitando responsabilidad a la iglesia, pero el mayor responsable de la fe de tus hijos eres tú. Eres tú. Son sus padres, es la familia. La familia y la iglesia podemos hacer algo maravilloso con tus hijos. Lo podemos hacer juntos, como aliados, nos mezclamos. Y el amarillo y el rojo, yo soy daltónico, así que solamente estoy hablando de teoría. El amarillo y el rojo forman el naranjo. Y por eso nosotros decimos piensa en naranja. Piensa en naranja. Pensar en naranja es pensar siempre en una alianza entre los padres y la iglesia para formar a nuestros hijos.
¿Qué quiero decirte como iglesia? Que no estás solo en la formación de tus hijos. Nos hacemos cargo todos. Y durante esta serie vamos a estar hablando de muchas de estas cosas y va a ser maravilloso. Así que disfrutémosla todos juntos y ahí está. A ver, la segunda parte se llama Ellos nos copiarán. Está difícil. Así que nos vemos la próxima semana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias porque, Padre, nos estás hablando a nuestros corazones, aunque a veces sea incómodo, Señor, pero nos hablas porque nuestra mayor responsabilidad, Señor, más allá del trabajo, más allá de todo, Señor, son nuestros hijos, o los futuros hijos que tú nos darás, Señor. Padre, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos y danos las herramientas para hacerlo bien, porque nosotros vivimos muchas veces como padres con el temor de lo estamos haciendo bien, estoy fallando, estoy errando. Señor, queremos saber que tú estás con nosotros, acompañándonos en este camino, pero también ayúdanos, Señor, a mantenernos a nosotros en el camino correcto para ellos llevarlos por el camino correcto, como dice tu palabra, aún en su vejez no abandonarán ese camino. En ti creemos y en ti confiamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias. Amén.